capítulo 1, el apóstol Pablo hace mención de esta buena conciencia en el versículo 5 y consiste, vuelve a mencionar de la fe, y luego en el versículo 19 le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia. Esto es otra vez no dejando ser corrompida, como verdad menciona allí en el versículo 19, la cual una buena conciencia, deseando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No dejarse mover, lo que vuelve a mencionar en el capítulo 4 de Efesios, versículos del 11 hasta el versículo 16, con especialidad del versículo 13, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. El diácono debe ser alguien que pueda retener nuevamente esta fe, este misterio, con limpia conciencia. Esto es libre de toda duda, que esté convencido de lo que ha creído, nuevamente por lo que él está representando y asistiendo a la iglesia en ese nivel. Obviamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como mencionaba nuestro hermano en el principio del programa, cada uno de nosotros debemos de estar listos, ¿verdad? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? 1 de Pedro 3:15. Pero si alguien anhela este diaconado, debe tener este requisito especialmente. Esto indica nuevamente, ¿verdad? Que debe ser conocedor de la palabra. Así es. Entonces es interesante que ahorita mencionaba nuestro hermano que en los requisitos para los diáconos no existe uno que diga apto para enseñar. Sin embargo, en lo personal, en la experiencia que he tenido, en los diáconos que yo he conocido, en las congregaciones donde están organizadas, ¿verdad?, con ancianos y diáconos, es interesante ver cómo los hermanos ayudan bastante en lo que es la enseñanza. Se preocupan ellos por impartir alguna clase, ¿verdad?, a la congregación, ayudar y participar en ese aspecto. Recordamos en los programas anteriores cómo cuando se habla de los diáconos hay diferentes áreas en las cuales ellos pueden servir. A veces los ancianos ponen un diácono en el área o el departamento de la educación de la congregación. Entonces el hermano que trabaja como diácono en lo que es la educación de la iglesia, el programa de enseñanza de la iglesia, ellos consideran el material que se va a ordenar para los maestros y maestras ahí en la congregación. Entonces, si no es retenedor de la palabra de Dios, si no tiene ese conocimiento de la fe, entonces, pues obviamente puede cometer el error que muchos diáconos cometen, ¿verdad?, en cuanto a traer falsa doctrina por medio de ese material que se comparte en las iglesias. Entonces, si el diácono va a trabajar en ese departamento, por decirlo de esta manera, de lo que es el programa de enseñanza, entonces debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero regresando al punto, en cuanto a la enseñanza, hay varios hermanos que participan en cuanto a impartir clases, ¿verdad? Y a la misma vez he visto otros hermanos, ¿verdad?, que sirven como diáconos y dicen, bueno, el texto no dice que yo dé clases, así que yo nunca me voy a preocupar por impartir una clase, ¿verdad? Entonces, tampoco debe ser de esa manera. Siempre debemos de estar dispuestos a mantener la puerta abierta para aprender, ¿verdad? Y así también, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios cuando sea el tiempo indicado. El diácono obviamente debe estar preparado para enseñar el evangelio de Cristo, porque acuérdense, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debe estar muy bien informado en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la fe, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así es que nuevamente el propósito de esas lecciones es para animarle a usted, mi hermano, los varones, ¿verdad?, que tal vez ahorita una de mis convicciones, mis hermanos, es que entre la iglesia del Señor hay cantidad de jóvenes que necesitan ser preparados, no cuando ya estén casados, no cuando ya tengan familia, sino desde ahorita, que el predicador, los ancianos se enfoquen en los jóvenes. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo apropiado ellos vengan a ser unos buenos servidores, buenos diáconos y, ¿verdad?, con la mentalidad de más en el futuro, ser unos buenos ancianos de la iglesia. Ahorita es el tiempo apropiado. En verdad, creo que estamos ahora ya un poco retrasados en cuanto a eso. Desde ahorita debemos de estar o continuar enseñando lo que la Escritura dice en cuanto al diaconado, preparar hombres para que puedan llenar estos requisitos. Así es. Seguimos adelante, dice en el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Entonces, interesante cómo el apóstol Pablo dice y da instrucciones en cuanto a los diáconos y nos exhorta, nos anima a que sean sometidos a prueba primero. Y luego entonces, ¿verdad? Si son irreprensibles, entonces que ejerzan, ¿verdad? El diaconado. Obviamente, los ancianos, como hemos mencionado en programas anteriores, los ancianos deben estar presentes cuando también hay diáconos. Como hemos hablado, ¿verdad? Y hemos establecido por medio de las Escrituras que no es conveniente, no es apropiado, adecuado que solamente hayan diáconos sin haber ancianos en la congregación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, los ancianos, con la sabiduría que ellos tienen, todos los hermanos que quieran servir como diáconos en la congregación. Entonces, los ancianos, al ver, ¿verdad? el deseo que ellos tienen, ellos, en su sabiduría, una vez más, pueden ponerles a prueba, pueden encargarles, por ejemplo, alguna responsabilidad para ver cómo desempeñan esta responsabilidad. Y obviamente, ¿verdad? Si son hallados irreprensibles, si hacen el trabajo como debe de ser, como Dios espera, entonces, ¿verdad? Pues pueden ser ellos establecidos, ¿verdad? Pues desde un punto de vista ya oficial como diáconos. Pero dice el texto, ¿verdad? Sean sometidos a prueba primero. Ahora, ¿cuánto tiempo van a ser sometidos a prueba? Obviamente el texto no lo revela. Entonces esto va a quedar a discreción de los ancianos, quienes son los que van a ponerles a prueba para ver si ellos en realidad pueden servir como diáconos. Los ancianos son los que van a evaluar al hermano en Cristo que desea servir en esta capacidad, y obviamente ellos van a determinar si esos hermanos, ¿verdad? Pues califican, llenan los requisitos y son aptos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo ese trabajo, ¿verdad? Y nuevamente, interesante, ¿verdad? Es mirar allí, dice, sean sometidos a prueba primero. Y la palabra prueba es la misma palabra que el apóstol Pablo usa ya en 2 de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, lo cual nuevamente consiste allí en algo, no que se va a hacer un registro para ver si nuevamente va a ser capaz de hacer eso. Y lo que me recordaba ahorita que mencionabas nuevamente, ¿verdad? En cuanto a la elección de que los ancianos deben de estar presentes para que puedan, de igual con la iglesia, asegurarse estos varones que van a ser diáconos, me venía a mente lo que dice Hechos capítulo 6 y el versículo 3. Recuerden que allí los apóstoles están hablando por causa de la desavenencia que estaba surgiendo, ¿verdad? El no atender a las viudas griegas. Los apóstoles sugieren y hacen saber al pueblo, escojan de entre ustedes, dice allí, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, lo cual es otro de los requisitos que se menciona allí, ¿verdad? Dice nuevamente que sea sometido a prueba y luego, ¿verdad? Que sea irreprensible, hombre de buen testimonio. Esto es algo, mis hermanos, nuevamente que no consiste en, vamos a ver cómo trabaja. Estos van a ser hermanos que ya tienen estas características, y que al asignarle nuevamente estas responsabilidades como diácono, eso es porque ya las ha estado ejerciendo en ese sentido, sirviendo al pueblo. Dice, sea sometido a prueba y luego ejerce el diaconado. Cuando está hablando de esto nuevamente, es un hermano que puede llenar estos requisitos, dice allí, ¿verdad? Y luego entonces ejerza el diaconado si son irreprensibles. Nuevamente no está hablando de una perfección como ser humano, como hemos ya mencionado anteriormente en cuanto a los obispos, pero alguien que sea, como dijimos ahorita ya en Hechos 6 y el versículo 3, alguien que tenga buen testimonio de entre la congregación, hermanos que ya lo han visto trabajar, un hermano que ha estado ya siempre dispuesto también como dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 12 y el versículo 15, a gastar no solamente lo suyo, sino él mismo por amor de la iglesia. Estas cualidades ya deben de existir en el hermano. Así es. También podemos considerar en el versículo 11, ya hemos comentado al respecto, y solamente recalcar una vez más que el versículo 11 no tiene aplicación alguna para sostener o justificar lo que es la doctrina, ¿verdad?, de las diaconisas en la iglesia desde el punto de vista oficial. Ese no es el caso. Aquí en el versículo 11 es muy importante que entendamos
que el apóstol Pablo está dando estos requisitos. Y una vez más está hablando de los diáconos en ese caso, pero está hablando también de las esposas de los diáconos. Las esposas de los diáconos también, ¿verdad? Pues que obviamente van a apoyar a sus esposos. Dice que deben de ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y ahora, estos requisitos también que está mencionando el apóstol Pablo, los debería de tener cualquier hermano y hermana que trabaje en la obra del Señor, obviamente va sirviendo, no desde un punto de vista oficial, como teniendo el título de diaconisa, como vemos en Romanos 16, versículo 1, pero todos los cristianos que sirven en la obra del Señor, obviamente deben de servir, ¿verdad? Pues de una manera irreprensible, de una manera digna, de una manera correcta, ¿verdad? Pero como mencionaba, ya habíamos comentado acerca del versículo 11 en este aspecto, así que pues vamos a continuar, ¿verdad? Lo que es el versículo 12. No sé si tienes algo más que añadir. Solamente, ¿verdad? Incluso entrando luego al versículo 12, afirmación de lo que acabas de mencionar de Romanos 16:1, el versículo 12 elimina cualquier cuestión en cuanto a la diaconisa, ya que un requisito del diaconado es que sea marido de una sola mujer. Obviamente, ¿verdad? Esto elimina a la mujer como diaconisa. Así es. Entonces, una vez más hemos mencionado al respecto, ¿verdad? En cuanto a ello. Versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Primeramente, algo que ya hemos mencionado y explicado en cuanto a lo que son los ancianos. Aquí, ¿verdad? Pues los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Ya hemos mencionado que esta parte del texto, hermanos y amigos, no está diciendo que debe estar casado solamente una vez en toda su vida, sino más bien en el presente, en ese momento que él va a servir como diácono, debe de estar casado con una mujer, debe de estar casado obviamente con su esposa. Aquí no hay espacio para 2, 3, ¿verdad? 4 mujeres, sino más bien una sola mujer. Entonces el diácono debe, y como mencionaba el hermano, ¿verdad? Pues eso explica una vez más y refuta la idea de lo que son, ¿verdad? Pues las diaconisas en la iglesia, siguiendo los requisitos que el apóstol Pablo menciona. Entonces deben de ser maridos de una sola mujer. Esto indica que un hermano soltero no pudiera servir, ¿verdad? Como diácono. El hermano, ¿verdad? Pues puede que sea muy servicial, puede que el hermano esté entregado a la obra y ayude bastante en la congregación, pero una vez más no puede ser un diácono desde el punto de vista oficial. Y acuérdese una vez más, ¿verdad? Pues si usted sirve a la obra del Señor, usted está comprometido con la obra del Señor y usted quiere servir, lo puede hacer sin llevar el título de diácono. Muchas veces cuando ostentamos ese título y queremos ese título, aunque no llenemos los requisitos, pero yo quiero ser diácono, quiero ser reconocido como un diácono de la congregación, no podemos hacer eso. Hay que obedecer los requisitos que Dios ha establecido. Y aquí una vez más menciona que debe de estar casado. Entonces, un soltero, ¿verdad? Pues obviamente no puede servir, ¿verdad? Pues de esa manera. Exactamente, incluso en una ocasión exponiendo o hablando acerca del gobierno de la iglesia en una de las congregaciones donde su servidor ha predicado, se me hizo la pregunta, hermano, entonces el diácono tiene, y digo, ¿verdad? Porque así le hizo el hermano, la hermana que me hizo esta pregunta, ¿verdad? Tiene que tener hijos para ser diácono. Obviamente, mis hermanos, las escrituras, recuerden, no las podemos modificar, no las podemos alterar, ni las podemos hacer a que queden a nuestro estilo de vida, sino que nosotros nos tenemos que moldar a lo que la escritura dice. Y si dice nuevamente, ¿verdad? Como acaba ya de explicar nuestro hermano claramente, que sea marido de una sola mujer, también dice que gobierne bien, dice allí, sus hijos y su casa. Obviamente que el diácono tiene que tener hijos. Y decía, ¿verdad? La persona, pero ¿tiene? Pues sí tiene. Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? Que tiene o que gobierne bien sus hijos. Y si está hablando de que gobierne bien sus hijos es porque el diácono tiene que tener hijos y los gobierne bien, que estén en sujeción a él.
Incluso nuevamente, ¿verdad? Tienen que ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque van a estar administrando a la iglesia. Y queramos o no, nuevamente, ¿verdad? Los ojos estarán puestos en aquel que está ministrando para la iglesia en este sentido. Y me gustaría solamente volver a hacer mención de lo que mencionó nuestro hermano. El hecho nuevamente de que usted tal vez no tenga todos estos requisitos o solamente le falte uno de ellos, no es un motivo de desánimo. Si usted es una persona, un hermano, una hermana que en realidad ama al Señor, ama la palabra y ama al pueblo de Dios, si no tiene este título no indica que va a ser menos. Usted va a recibir su recompensa, ¿verdad? Tenemos 1 Corintios 15 y el versículo 58. El Señor va a dar su recompensa. Recuerde también lo que leemos allá en Hebreos capítulo 6 y el versículo 10. El amor que usted muestra a su nombre, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Así es que usted va a tener su recompensa. El hecho de que no lleve ese título de diácono no va a indicar que usted es menos y que su labor es menos. Estamos hablando, ¿verdad?, de aquella colaboración, de aquel gobierno que fue establecido por nuestro Señor para beneficio del pueblo, de la iglesia del Señor. De manera que si usted es alguien que está sirviendo ahorita y le falta uno de los requisitos, no se desanime. No se desanime, siga sirviendo al Señor. Pero si usted quiere servir al Señor bajo ese ancianato y como diácono, obviamente, ¿verdad?, tiene que llenar esos requisitos. Tener hijos, nuevamente, como lo dice la Escritura. Así es, los requisitos que están ahí no son opciones, no son sugerencias, no son, ¿verdad?, si los tienes, bueno, si no, no. Lamentablemente, cuando razonamos desde un punto de vista humano, comenzamos a decir, pero bueno, pues, ¿qué son, verdad? Pues 25 y faltan 2, ¿verdad?, más, o pues tiene 20 por lo menos, ¿verdad?, le faltan 6 nomás. Entonces, eso es razonar desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista humano. Hay que ver las cosas como Dios las mira. Y es tiempo, hermanos, que nos conformemos a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. De otra manera, Cristo nos va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces, Dios, hermanos, es muy estricto, ¿verdad?, en ese aspecto de que Él quiere que las cosas se hagan como Él dice. Si no, recordemos la historia de Usa. Usa, primero de Crónicas 13, 9 en adelante, vemos cómo los bueyes tropezaron, el arca va al piso, ya se había dicho que nadie tocara esa arca. Usa comienza a razonar desde el punto de vista terrenal y desde el punto de vista humano y dice, no puedo permitir que esta arca caiga al piso, es muy sagrada, entonces yo voy a hacer algo al respecto y voy a hacer algo para Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Usa, extiende la mano, toca el arca y Dios le quita la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no está interesado en lo que yo pienso, yo creo, yo siento, sino más bien Él está interesado en que hagamos las cosas como Él nos dice por medio de su palabra. Y a través de los años, ¿verdad?, pues se ha visto qué es lo que pasa cuando no seguimos, ¿verdad?, las instrucciones como Dios las manda, ¿verdad? Tenemos que seguirlas así como están en la palabra de nuestro Dios. Y son requisitos tan simples de entender, pero muchas veces, ¿verdad?, cuando queremos hacer nuestra voluntad, entonces cambiamos las cosas, ¿verdad? Como los agentes del cambio hoy en día están cambiando la adoración, cambiando el nombre, cambiando todas las cosas. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas como ellos dicen y no como Dios manda, ¿verdad? Regresando aquí al punto del versículo 12, quiero hacer 2 puntos muy importantes aquí. Dice aquí que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, la pregunta es, ¿puede un diácono servir si solamente tiene un hijo? Me hacía la pregunta una vez un hermano. Dice aquí que tiene que tener hijos. Bueno, vamos a leer correctamente el texto. Primeramente dice los diáconos. Ok, está hablando en plural aquí en el texto. Entonces, los diáconos sean maridos, plural, de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos, plural, y sus casas. Entonces, si decimos, ¿verdad?, que pues no, aquí dice que tiene que tener hijos, plural. Bueno, entonces sería el caso, ¿verdad?, que tienen que tener casas. Tienen que tener bastantes casas, ¿verdad? Y obviamente ese no es el caso. Entonces hay que razonar correctamente en cuanto a esto. Y si tan solamente estudiáramos
o leyéramos el texto, ¿verdad?, correctamente, nos ahorraríamos el tiempo de preguntar, ¿verdad?, en cuanto a esto. Pero ¿qué pasa si solamente tiene un hijo? ¿Califica para poder servir como diácono si solamente tiene un hijo? Recuerde que aquí está hablando Pablo de los diáconos desde el punto de vista plural, refiriéndose a todos ellos. Ahora, el punto número 2 es muy interesante y muy importante. Si te fijas, hermano Jesse, aquí el texto no dice que tenga hijos creyentes, que los hijos sean cristianos. No dice eso. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué es lo que podemos aprender en cuanto a la ausencia de este requisito que sí está para los ancianos, pero no está para los diáconos? Quiere decir que un hermano que está casado y que tiene hijos pequeños puede servir en la obra del Señor como diáconos. La palabra de Dios, ¿verdad?, o el apóstol Pablo no impone un requisito en el cual se nos diga que sus hijos tienen que ser cristianos, como dice Tito capítulo 1 y versículo 5, con relación a lo que son los ancianos. Entonces, el diácono que tenga, ¿verdad?, pues sus hijos pequeños, que están, ¿verdad?, pues en sujeción a él puede servir, ¿verdad?, pues como diácono. Recordemos que el diaconado, ¿verdad?, pues no es un puesto de liderazgo en el cual, ¿verdad?, el diácono, ¿verdad?, pues está guiando o está dando órdenes en la congregación, esto y lo otro. Ese trabajo le corresponde a los ancianos. Los diáconos, lo único que ellos hacen es servir en la obra del Señor, para que otros puedan ocuparse, ¿verdad?, en otros asuntos diferentes, ¿verdad? Incluso fíjese cómo es que Pablo sigue dando se sigue mencionando estos requisitos y todo está cercado en el núcleo familiar. Nuevamente, ¿verdad? Recuerde, el anciano es un requisito de él que tenga hijos y que sean hijos creyentes. Esto es porque uno de sus requisitos consiste en que sea apto para enseñar, ¿verdad? Él debe de ser apto para convencer a aquellos que se oponen a la verdad. El diácono, a diferencia, nuevamente, aunque tiene que tener hijos, él no va a estar enfocado necesariamente en la enseñanza, en el servicio de la iglesia. Su servicio es, nuevamente, como miramos en el ejemplo, puede ser aquel por el cual fueron llamados en Hechos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, ¿verdad? Para servir, atender a las mesas, esto es, atender en ese servicio secular a la iglesia. Pero de igual manera tiene que ser un buen ejemplo para la iglesia en cuanto a aquel respeto que se tiene en su hogar, que su mujer, que sus hijos estén sujetos a él, que los gobierne bien. Porque recuerde, mis hermanos, que como seres humanos que somos en ocasiones, incluso, ¿verdad?, oímos tan frecuentemente a aquellos que están entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, entre las críticas que se oyen, el predicador quiere convencer al mundo, pero no cuida ni puede convencer a sus familias, no puede convencer a sus hijos. Esa es la crítica que existe y es por eso que existe ese fuerte requisito para los ancianos. De igual manera, nuevamente, ¿verdad?, está en los diáconos que gobierne bien su casa, que sea un buen ejemplo para ellos. Ahora, el servicio que los diáconos prestan a la congregación, sea cual sea el servicio que ellos dan, y como mencionábamos, hay tantas áreas en las cuales los diáconos pueden servir. Por ejemplo, tenemos hermanos que cortan el zacate, el césped o el grass, ¿verdad?, depende de dónde nos está escuchando ahorita, ¿verdad? Mantienen el edificio en orden. Entonces cambian el foco, ¿verdad? Cuando se arruina la luz, en fin, hacen toda clase de trabajos. Y una de las cosas que a veces viene a la mente de aquellos que sirven es, bueno, pues el trabajo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, pues es un trabajo bajo, un trabajo, no estoy, ¿verdad?, pues ensuciándome, estoy haciendo esto, lo otro, estoy aquí debajo del sol, ¿verdad?, en el calor, haciendo esto. Una de las cosas en las cuales me gustaría que todos los hermanos que trabajan como diáconos en la iglesia del Señor, junto con los ancianos, me gustaría que recordara el versículo con el cual el apóstol Pablo termina los requisitos de los diáconos. Dice el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Uno de los versículos que yo pudiera utilizar fuera de 1 Timoteo como un excelente comentario a este pasaje es el pasaje que ya mencionó el hermano Jesse, 1 Corintios 15, 58. Ahí el apóstol Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios mira el servicio, sea cual sea el servicio que usted está prestando a la iglesia como diácono, ya sea cortar el zacate, pintar el edificio, mantenerlo, en fin, cual sea el trabajo que sea que usted está haciendo bajo los ancianos, Dios mira ese trabajo con agrado. Y la congregación también debe asegurarse de ver ese servicio como un servicio digno de alabanza, digno de honor, porque los hermanos trabajan arduamente en la obra del Señor. Entonces, muchas veces también puede existir la mentalidad equivocada en la iglesia de que pues ellos son los diáconos, ellos nomás están aquí para servir. Y no es así la cosa. Debemos de respetar el servicio que nuestros hermanos prestan a la iglesia del Señor, por lo que Dios piensa acerca de ellos. Dice el texto una vez más que ellos ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Pero nota lo que dice el texto, porque los que ejerzan bien el diaconado, es decir, se tiene que hacer de una manera correcta, de una manera digna, de una manera aceptable delante de Dios, para que de esta manera usted pueda ganar un grado honroso. Esto no quiere decir, ¿verdad? Oh, miren quién soy yo, ¿verdad? Soy más que ustedes, ¿verdad? O por ser diácono, ¿verdad? Pues aquí se dice, ¿verdad? Que yo tengo un grado honroso y ustedes tienen que darme la honra. No de esa manera. Acuérdense que siempre nuestro servicio, ya sea anciano, diácono, ministro, siempre debe ser vestido con humildad, para que así de esta manera pues Dios se agrade de lo que nosotros hagamos para Él, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que está diciendo en realidad allí el apóstol Pablo, que aquellos que han llenado estos requisitos, ¿verdad?, del diaconado, aquellos que ya han sido nuevamente aprobados por su conducta, por su estilo de vida, porque ya han estado ejerciendo estos requisitos, son aprobados por la iglesia, empiezan a ejercer este diaconado, como acaba de hacer énfasis nuestro hermano, bien, y entonces por su servicio han llegado a este escalón, si así lo podemos llamar, como, ¿verdad? Me tomé un poquito de tiempo para mirar el significado literal de la palabra. Aquí está mi hermano para corregirme si me equivoco, pero del griego, mis hermanos, la palabra allí literal dice subir un escalón más arriba, un adelante, pero no para mirar de arriba hacia abajo, sino delante de la hermandad a quienes ha de estar sirviendo. Ellos lo van a mirar en ese estado, como alguien nuevamente digno de respeto, digno de admiración, digno de imitar. Eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. No que uno como diácono, si llegara, ¿verdad?, su servidor a ejercer esa posición, de que ha de escalarse y a sentirse de esa manera, sino que delante de aquellos a quienes habría yo de servir, me van a mirar de esta manera. Así es visto el diácono, aquel que es nuevamente, primeramente, dado al Señor, ¿verdad?, dado a servir al Señor, esto es al pueblo. Mis hermanos, por el mismo pueblo va a ser admirado de esta manera. Lo van a mirar nuevamente como una persona digna de ese honor. Alguien, un hombre, un hermano digno de ese respeto. Y nuevamente, ¿verdad?, es algo hermoso nuevamente ser tenidos por nuestros hermanos de esta manera. No porque lo queramos alcanzar, sino porque ellos nos van a mirar así por el servicio que rendimos a la iglesia del Señor. Incluso, ¿verdad?, hace mención de la doble bendición allí. El que ejerce bien el diaconado no solamente tiene este lugar de honor delante de la hermandad, sino que también encuentra esa seguridad. Esa seguridad, dice allí, nuevamente dice, encuentra mucho la confianza, dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si es nuevamente una persona que es retenedora de ese misterio, es una persona trabajadora que aplica nuevamente lo aprendido, mis hermanos, la confianza está allí que Él ha de retener lo que se le ha prometido por nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en que usted y yo nos podamos avergonzar. Así es. Siguiendo un poquito más en cuanto a la actitud de la iglesia para con tanto los ancianos como los diáconos y también, ¿verdad?, pues, ¿por qué no también los predicadores, ¿verdad? Noten conmigo allá en Primera de Tesalonicenses, le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Un pasaje muy bonito
que si tan solamente la iglesia lo considerara cuidadosamente y lo practicara, la paz, la tranquilidad, el amor, ¿verdad?, fraternal prevalecería en gran manera. Dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Note, los que trabajan entre vosotros. Esos pudieran ser los diáconos, los que trabajan, los que presiden en el Señor. La palabra presiden viene de la palabra griega que denota gobiernan. Entonces, gobiernan, entonces pudiera ser, ¿verdad?, pues los ancianos de la congregación, ¿verdad? Y os amonestan, también pudiera, ¿verdad?, pues caer bajo esa categoría también los predicadores por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que debemos de hacer con estas personas? Dice, que reconozcáis. Dice, y que los tengáis, versículo 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, un excelente consejo para la iglesia, ¿verdad? Para que todos podamos trabajar en armonía en la obra del Señor y las cosas se puedan hacer, ¿verdad?, lo mejor para nuestro Padre Celestial. Entonces, esos son los requisitos que Dios ha estipulado y establecido en su palabra en cuanto a lo que son los diáconos. Entonces, no queda más que animar una vez más a nuestros hermanos en Cristo a que por favor consideren trabajar arduamente para poder, ¿verdad?, un día llegar a ser uno de los ancianos de la congregación, uno de los diáconos de la congregación, y también, ¿por qué no?, ¿verdad?, también, ¿verdad?, pues estudiar para la escuela de predicación, ¿verdad?, para poder tener el entrenamiento necesario para poder servir a nuestro Padre Celestial también en el ministerio de la predicación. Entonces, quisiéramos animar a nuestros hermanos predicadores a que se preocupen por ver a aquellos hermanos que pudieran llenar los requisitos. Estudia a estos hermanos, motíveles a ellos para que un día pues ellos puedan anhelar por ellos mismos. Acuérdense que tiene que ser una decisión personal y voluntaria por parte de ellos. Entonces, animar a estos hermanos, equiparles para que un día puedan ellos tomar, ¿verdad?, estas responsabilidades. También, ¿verdad?, pues preparar a nuestros jóvenes también. Predique lecciones acerca de los diáconos, acerca de los ancianos, acerca de los predicadores, para ir motivando, ir instruyendo, educando a esta nueva generación para que un día puedan ellos llegar a ser ancianos y diáconos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y así cumplamos con ese deseo que Dios tiene en cuanto a la organización bíblica de la iglesia, ¿verdad? Así es que recuerden nuevamente el hecho de que en la iglesia haya ya ancianos, diáconos. Eso no va a indicar que la congregación ahora sí ya se puede quedar sentada y sin hacer nada, ¿no? Tiene que haber miembros activos en la congregación, y esto es obviamente, ¿verdad?, no se encuentra allí en 1 de Timoteo capítulo 3, pero mis hermanos lo encontramos a través del Nuevo Testamento, empezando desde Hechos en adelante, ¿verdad? Aquellos que sirven al Señor deben ser nuevamente hombres y mujeres activos para que también, ¿verdad?, puedan llenar estos requisitos. Así es que juntos debemos trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es, así que pues no queda más que animarles a que nos sigan acompañando para la próxima ocasión, el próximo programa, que va a ser septiembre 24 a las 5 p.m. horario de Texas. Así que pues como siempre queremos motivarle a que por favor anime a sus familiares, amigos, infórmeles acerca del caminodeverdad.com, que es donde pueden ellos entrar para poder ver el programa La Defensa, que se transmite, ¿verdad?, pues cada 2 semanas. Así que pues pase la voz, anime al predicador también para que lo incluya ahí en el boletín, ¿verdad?, de la congregación. Si usted piensa que este programa, ¿verdad?, pues es de beneficio para la hermandad, pues le animamos a que lo haga. También le invitamos para que pueda visitar los sitios web donde hay mucho material bíblico disponible en español. El caminodeverdad.com, ¿verdad?, pues ahí tiene varios enlaces donde usted puede entrar para poder considerar, ¿verdad?, pues bastante material, comentarios bíblicos, sermones en video, en audio, en PowerPoint.
notas de estudio, enlaces para otros sitios web donde hay también otras herramientas bíblicas. Le recomendamos también a que descargue la biblioteca, ¿verdad? Por Regresando a la Biblia, formato PDF, regresandoalabiblia.com. Ahí tiene, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Pues bastante material que usted puede considerar. Y para aquellos hermanos que también, ¿verdad? Pues les gusta estudiar en inglés, también, ¿verdad? Pues puede visitar mi nuevo sitio web, www.backtobibлекnowledge.com. Y también ahí, ¿verdad? Pues va a haber bastante material disponible que su servidor, ¿verdad? Como también otros han escrito para beneficio de la hermandad. Así que pues muchas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? En esta ocasión, y pues siempre es un privilegio, ¿verdad? Para nosotros poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, y pues también darles información acerca de estas herramientas bíblicas que están disponibles para usted, y lo más importante, gratuitamente. O sea, no tiene que mandar ni un centavo, ¿verdad? Ni pagar nada para poder descargar ese material. Solamente esperamos que les sea de mucho beneficio. Y también, ¿verdad? Pues mientras nos quedan unos pocos minutos, segundos, queremos, ¿verdad? Pues pedir de sus oraciones para la Escuela de Predicación de Brown Trail. Ya muy pronto, ¿verdad? Pues en unos pocos meses, en diciembre, estaremos graduando 7 estudiantes del departamento español y 3 del departamento inglés. Así que oren por nuestros hermanos que van a graduarse, ¿verdad? Y pues van a estar trabajando en la iglesia del Señor. Así que pues pedimos que Dios les bendiga y que les dé la sabiduría, ¿verdad? Pues y las fuerzas para seguir adelante. Y también pues orar por aquellos estudiantes que también tienen a bien, ¿verdad? Pues se han tomado la decisión de venir para enero del 2014. Tenemos en la lista ahorita, ¿verdad? Pues 5 estudiantes. Así que pues rogamos que oren también por ellos para que puedan encontrar el apoyo económico necesario para poder estudiar por 2 años aquí en la Escuela de Predicación, ¿verdad? Así que pues le animamos a que nos tenga en sus oraciones, y pues y así podamos seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, pues así que pues nos vemos la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Incomparables promesas.